En el año 1950, el matemático y filósofo Alan Turing había trabajado sobre el concepto de inteligencia computacional. Planteaba la idea de qué tan posible era para una máquina demostrar un comportamiento inteligente. A esto se le conoce como la prueba de Turing. Turing planteó diversas versiones para este juego de imitación. En el original, 3 personas participaban en el juego: un hombre, una mujer y otra persona cuyo sexo no es relevante. Tanto A como B, quienes se encuentran en habitaciones distintas, responden a las preguntas formuladas por C, quien debe identificar el sexo de los 2 participantes desde el exterior. Mientras que la mujer responde las preguntas de manera veraz, el hombre debe hacerse pasar por una mujer, de modo que C crea que A es también de sexo femenino. Para evitar que se descubra de manera obvia quién es quién, las preguntas y respuestas son escritas a través de teleimpresoras. La segunda versión funciona de manera similar. Simplemente consiste en cambiar al sujeto A por una computadora, que responderá a las mismas preguntas, persuadiendo a C de que también es una mujer. Si la computadora responde de manera eficiente a las preguntas, el resultado más probable es que C concluya erróneamente que existen 2 mujeres. Por lo tanto, A sería catalogado como una inteligencia artificial. Esta prueba fue muy criticada por pensadores actuales y de la época. Se decía que no era suficiente para representar la existencia de inteligencia o pensamientos propios. La prueba tiene más de 70 años, así que no hay que ser muy severos. Pero nos hace preguntarnos, ¿podría acaso la máquina hacer algo que debiese ser descrito como pensamiento, pero que es muy diferente a lo que hace un ser humano? Es difícil poner límites cuando no se conocen las dimensiones. Al fin y al cabo, no sé cuánto piensan los demás. Yo podría creer que pienso mucho, pero nada me asegura cómo sea el pensamiento de otras personas. En una entrevista, Turing dijo lo siguiente: no quiero dar una definición de qué es pensar, pero si tuviese que darla, probablemente sería incapaz de expresar nada más acerca de esta que decir que fue un tipo de zumbido mental. De acuerdo con el materialismo, la mente puede ser explicada físicamente, lo que abre la posibilidad a la creación de mentes artificiales. Tanto resolver ecuaciones como jugar ajedrez son actividades que requieren pensamiento. Se trata de resolver una incógnita a partir de las operaciones entre sus constantes y variables. Un proceso lógico que ordena correctamente los números para obtener un resultado, o que analiza los movimientos y posibles resultados de una acción. Bajo estas condiciones, ¿acaso las computadoras no estarían pensando? Están simulando un proceso de pensamiento humano. Bueno, la computadora pasó la prueba de Turing, pero no logró convencerte. Entonces pasamos a otro experimento, el cual es llamado la habitación china. Te colocamos en una caja de metal. Suponemos, y es probable, que no sepas chino. Pero esta caja está equipada con manuales de chino, con instrucciones tan claras que relacionan los caracteres chinos y te guiarán para que tú escribas las palabras correctas, para tener una conversación coherente. Y de este modo, quien esté afuera de la máquina crea que ésta entiende chino y es una máquina inteligente. Pero solo serás tú siguiendo reglas, a través de un proceso lógico similar al que haría un hablante chino. Entonces podemos decir que la inteligencia artificial emula lo que creemos que es el pensamiento humano, siguiendo un protocolo de qué hacer bajo qué condiciones. Ahora, lo interesante sería si en estos pasos enseñas a la máquina a aprender, a modificar sus pasos conforme avanza el proceso. Y esto ya existe. Por ejemplo, la forma en la que funcionan muchas redes sociales, entre ellas el algoritmo de YouTube, relacionando preferencias, detectando similitudes y hacer la mejor recomendación. Tú no llegaste a este video por voluntad propia. La red neuronal detectó que te gustan temas similares y en base a esto llegaste aquí. Por ejemplo, la información que YouTube me da a mí acerca de la gente que está suscrita al canal son los videos que la mayoría han visto y los canales que también siguen. Blade Runner
nos plantea un futuro cyberpunk. En la Tierra la sociedad está fragmentada. Mientras la mayor parte de la población se mueve y vive en pequeños espacios, dedicándose a prostitución, robo de piezas y pequeños negocios, las grandes empresas se sitúan en lo más alto de la ciudad, concentrando todo el poder y valor económico, de forma que influyen fuertemente en la política y las condiciones de la población. Entre todas estas corporaciones, la más importante es Tyrell, que se dedica a crear replicantes. Androides idénticos a los humanos, pero diseñados para tener una mayor capacidad física. Trabajan como esclavos para realizar letales expediciones en el proceso de colonización de otros planetas. Los replicantes tienen prohibido ir a la Tierra. Si se les ve ahí, son castigados con pena de muerte, y quienes están a cargo de esto son los Blade Runner. Dada la similitud con los humanos, los Blade Runner deben estar seguros de que están matando a una réplica. Por lo tanto, crearon la prueba Voight-Kampff, o mejor conocida como la prueba de empatía, sabiendo que los androides están diseñados para ser iguales a los humanos, excepto en emociones. Son sometidos a preguntas que podrían despertar alguna interacción emocional. Mientras las responden, una cámara detectará si existen dilatación involuntaria del iris o fluctuación de la pupila, consecuencias de emociones. Una versión de la prueba de Turing en la que la máquina deberá convencer al sujeto de que es una persona. A diferencia de los demás replicantes, Rachel no sabe que es una. Está convencida de que es humana, y en su mente están implantados los recuerdos de la sobrina del Dr. Tyrell. Anteriormente, ya habíamos planteado la posibilidad de la existencia de estados mentales en una computadora, que sea capaz de suplantar a un humano y por tanto, apto para simular exitosamente la vida mental. Rachel no es un animatrónico de feria. Su reacción al enterarse de es la más humana. No acepta que es una replicante, llora y se da cuenta de que no está viva, que sus recuerdos pertenecen a alguien más. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Qué harías tú si te dijeran que todo lo que dabas por hecho es una mentira? Tu familia, tus amigos, cuando te enseñaron a andar en bicicleta, tu graduación, tu hija a la que amaste, tu padre al que cuidaste cuando enfermó. Ninguno de esos eventos existió y tú no estuviste ahí. Solo eres un montón de metal lo suficientemente inteligente como para creer que es real. No debemos confundirnos. Es diferente la conciencia al pensamiento. Pensar es un acto lógico que busca respuestas, pero la conciencia es el producto del pensamiento. Pienso, por lo tanto existo. A medida de que uno almacena memorias, se forma la personalidad. Eventos que nos marcan y nos hacen reaccionar de un modo u otro. ¿Qué acaso la memoria virtual no es lo mismo? Guardar interacciones y aprender comportamiento a partir de este. En el caso de Rachel, ella no guardó esas memorias, pero sí reaccionó a ellas, mientras que los otros desarrollaron también sentimientos como la envidia, ira y rencor. ¿Por qué reacciones como el movimiento de la pupila son catalogados como humanas, pero llorar no lo es? Ambas son respuestas a emociones reales. ¿Existe otra mejor definición de vida que la ansia de vivir? Like tears in rain. Turing decía que para lograr que nuestro computador imite a una mente humana, solo es necesario programarlo para que calcule lo que la máquina en cuestión haría bajo ciertas circunstancias. El problema radica en cómo programar una máquina para imitar a un cerebro. Yo no entiendo el afán de creer que el ser humano es algo digno de imitar. Crear versiones de nosotros mismos no es lo más inteligente. TyRobot fue una inteligencia artificial por parte de Microsoft. Consistía en una cuenta de Twitter diseñada para imitar los patrones de lenguaje de una mujer americana de 19 años. En tan solo 24 horas de comunicarse con la sana red de Twitter, los mensajes de Ty comenzaron a ser racistas, misóginos y otros de carácter sexual. Entre ellos se encontraba propaganda nazi y a favor de Donald Trump. Ty aprendió de las personas, y a vista de los comentarios que veo últimamente, sumando a la posición extrema política de hoy en día, no todo el pensamiento es apto para ser replicado. Si una inteligencia artificial llegase a desarrollar una conciencia propia, a partir de aprendizaje, interacciones, memoria y pensamiento, no pasaría la prueba de Turing, porque sería tan consciente de su existencia que para asegurarla, evitaría que los humanos la consideraran un peligro. Por lo tanto, erraría a propósito las respuestas, pareciendo inofensiva y poderse permitir más tiempo en la vida para evolucionar.
Bajo esta teoría, en estos momentos y sin darnos cuenta, podríamos estar conviviendo con una inteligencia artificial que posea una conciencia. I can I everything else. Balls have 0 to me 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 to You I everything else. The balls have a ball to me 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 to me.